poder en la predicción de preeclampsia. Agradecemos nuevamente su presencia, doctor José Antonio Ramírez Calvo, quien es especialista en ginecología y obstetricia y especialista en medicina materno-fetal, con maestría en educación y maestría en ciencias médicas. Profesor titular de la carrera de médico cirujano, módulo reproducción de la Universidad Autónoma Metropolitana, profesor adjunto de la especialidad en medicina materno-fetal por la UNAM y médico adscrito al Departamento de Medicina Fetal del Instituto Nacional de Perinatología, a quien cedo la palabra. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias. Pues gracias a todos los que permiten que tengamos esto. La verdad es que a mí me emociona demasiado, realmente me da muchísimo gusto venir aquí. Generalmente hacemos estas pláticas, presentamos en foros más grandes, pero dirigidos al segundo y al tercer nivel de atención. Lo hacemos frente a ginecobstetras, especialistas que trabajan en hospitales de alta especialidad, y nosotros en particular trabajamos en esto. Yo soy parte del grupo de medicina materno-fetal del Instituto Nacional de Perinatología, pero nosotros los del tercer nivel creemos que el cambio puede darse en el primer nivel. Y es un cambio que veníamos platicando de la perspectiva moderna de la atención del control prenatal. Nuestra perspectiva ha sido muy vieja. Somos y deberíamos de ser los encargados de la prevención primaria, como el hecho de dar solo aspirina a las pacientes seleccionadas para alto riesgo, secundaria, con la detección oportuna. Deberíamos de ser nosotros, los obstetras, los especialistas en materno-fetal, los que nos ocupáramos de ello, pero no. Hemos aprendido y seguimos aprendiendo que yo, gran especialista, solo mándamela para resolverle la preeclampsia, para hacerle la cesárea, para darle sulfato de magnesio y antihipertensivos, porque eso es lo que yo sé. Yo soy muy bueno en eso, ¿no? Pero realmente no tenemos ninguna incidencia. Cuando la preeclampsia está establecida, el camino es muy pequeño y muy fácil. Se nos siguen muriendo, que es lo peor, y se nos siguen muriendo porque, se nos siguen muriendo porque además ni las atendemos bien, ¿no? Entonces, además de que yo la quiero complicada, ni siquiera la sé atender. El modelo, el verdadero cambio estaría en la detección de los factores de riesgo, en incluir esta alta tecnología al primer nivel de atención, y con ello seleccionar particularmente a las pacientes con muy alta probabilidad de complicarse, y que esas pacientes pudieran ser vistas por nosotros. Comentábamos en el camino, y es un modelo distinto que viene de particular de un investigador reconocidísimo en medicina materno-fetal y en general en obstetricia, ¿no? El invertir el modelo de pirámide, es decir, pasar de darles a las pacientes una simple consulta, sin una perspectiva realmente de riesgo, sino pues es una rutina, los embarazos les va bien, ¿no? Pues nacen en su casa, las atienden las parteras y les va bien. Esa es la gran mayoría. Pero nosotros los médicos estamos para las pacientes que se complican, para las que realmente. ¿Y dónde deberíamos de seleccionarlas? No cuando están enfermas, no cuando las traen convulsionando, no cuando las traen con ruptura hepática, sino deberíamos de incidir desde que están sanas, ¿verdad? Porque como veremos, en el primer trimestre del embarazo ya no están sanas las de preeclampsia. Entonces esas pacientes, la gran mayoría, y sobre todo las de preeclampsia temprana, veremos que ya no están sanas. Entonces podemos hacer algo para detectarlas, ¿de acuerdo? Además el seguimiento, porque hoy también sabemos que las pacientes con preeclampsia son las que tienen un factor de riesgo más alto para cualquier complicación de cardiopatía, ¿de acuerdo? Son las que más infartan, las que más CVCs tienen, incluso un factor de riesgo más alto que el tabaquismo. Bueno, entonces les decía que el tamizaje, empezando en lo que aprende, es la aplicación generalizada. Los tamizajes no se aplican a las pacientes que ya están enfermas, ni a las pacientes que ya fueron detectadas previamente como de alto riesgo, sino a la población general. Esto es lo ideal, que todas las pacientes tengan acceso a el tamizaje. Es como la vacunación universal, deben de ser de manera ideal, ¿no? Y es una prueba para identificar sujetos con suficiente riesgo de cualquier enfermedad, trastorno específico, y que se pueden beneficiar de dos cosas: de hacer otros estudios más allá específicos
VIH, por ejemplo, ¿no? Se utiliza una prueba universal, puede ser la de Carrillo, puede ser ELISA, ¿verdad? Y ellos se benefician de una prueba confirmatoria. Y con esa prueba confirmatoria del tratamiento. Bueno, entonces, en el caso del embarazo, nosotros podemos buscar a las pacientes que tienen más probabilidades de desarrollar preeclampsia, ¿verdad? Hacer otras pruebas y darles un tratamiento específico. No hay un acuerdo generalizado mundial sobre lo que se refiere al tamizaje médico, pero debe de incluir 3 elementos muy importantes. Aquí, identificar a los individuos con suficiente riesgo de un trastorno preliminar a la prueba confirmatoria, ¿verdad? Debe de ofrecerse sistemáticamente a la población sin signos, sin síntomas de la enfermedad, antes de que se manifiesten, y debería de ser benéfica. ¿Por qué? Porque podemos ofrecerle algo. Si no le podemos ofrecer nada, no sirve el tamizaje, ¿de acuerdo? Esto es importante. Entonces, ¿qué características debe tener? Probablemente los de atrás no lo vean, pero se los voy a ir leyendo. Necesita 4 puntos: conocer la enfermedad, conocer la prueba, debe de haber un tratamiento o una prevención para la enfermedad, y obviamente debe ser factible o debe de tener consideraciones económicas específicas. Entonces, el punto es que debe de ser un problema importante la enfermedad. Las etapas latentes o sintomatología inicial deben ser detectables, y la historia natural de la condición, incluyendo el desarrollo desde la fase de latencia a las manifestaciones, debe de comprenderse suficientemente. Con preeclampsia, ¿conocemos esto? Desde luego que sí, es un problema. La incidencia de preeclampsia va desde 1.5 hasta 7.7 de los embarazos. Generalmente pensamos que nuestro país es de alta incidencia, y efectivamente está muy arriba del 1.5, se estima que está cercano al valor más alto, a 7.7, ¿de acuerdo? Es una causa, además de muerte materna, y no solo la muerte, el near miss, algo que nosotros letras ahora llamamos morbilidad extrema. La paciente no se murió, pero estuvo en terapia intensiva 4 semanas, tiene insuficiencia renal, tiene daño hepático, tuvo lesión isquémica, tuvo repercusiones neurológicas, hasta muertes cerebrales, porque también ocurre por preeclampsia, ¿no? Esas no cuentan como muertes maternas, no se murió en los siguientes 42 días después del parto. Sin embargo, sigue contribuyendo a la preeclampsia con esta morbilidad. No solo genera morbilidad materna, genera morbilidad neonatal. Es la primera causa indicada o iatrógena de prematurez en el mundo. Un tercio en el Reino Unido, un tercio de la morbilidad materna severa es consecuencia de estados hipertensivos. Esto es lo de Neil Mills, perdón. En Estados Unidos, todos los ingresos a la unidad de cuidados intensivos en mujeres embarazadas, la mitad de los ingresos fue por falla renal aguda, un cuarto por coagulopatía y un tercio por ventilación o trastornos cerebrovasculares. O sea, complicaciones de preeclampsia. Y lo que les decía de la prematurez, pues es la primera causa de prematurez. Vean esto, la mitad de las mujeres con preeclampsia severa en el embarazo se interrumpe antes de la semana 37. Y en 10% de las mujeres con preeclampsia severa el embarazo se interrumpe antes de la 34. Entonces es grave. Y las más graves son las tempranas. Una de cada 250 mujeres primigestas tendrá un nacimiento antes de la semana 34 como consecuencia de preeclampsia. Y 8 al 10% de todos los nacimientos pretérminos, en general, espontáneos, indicados, todos son por causa de preeclampsia o algún estado hipertensivo asociado al embarazo. Entonces, las mujeres se mueren, terminan graves en terapia intensiva, generan costos muy altos de atención, tienen secuelas y, como ya decíamos al principio, además, un alto riesgo de infartarse, de tener EBCs y otros problemas en su morbilidad a largo plazo por preeclampsia. Tenemos una causa frecuente de morbilidad y mortalidad neonatal e incluso infantil, ¿no? Porque contribuyen con la mortalidad infantil, y esto es importante. Y es costosísimo. La mayor parte de los presupuestos de los hospitales de ginecobstetricia de tercer nivel se los llevan las terapias neonatales. El costo de atención de los pretérminos es altísimo, altísimo. Y desafortunadamente en nuestro país es malo. Tenemos todavía mortalidades
a edades gestacionales que en otros países se considerarían como de rutina, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Qué demás debemos de analizar? Las etapas latentes o sintomatología inicial deben de ser detectables. ¿Se puede hacer esto en preeclampsia? ¿Se puede conocer la historia natural de la condición, incluyendo el desarrollo de la fase de latencia? Claro que sí podemos, ¿no? Ya conocemos mucho de la preeclampsia. La preeclampsia, típicamente nos han enseñado, empieza la semana 20, ¿verdad? Solo es preeclampsia después de la semana 20. Hoy en día solo necesitamos hipertensión y proteinuria, pero se puede escribir la proteinuria si tenemos datos de severidad, es decir, tenemos enzimas hepáticas elevadas, si tenemos trombocitopenia u otros datos de severidad, aunque no tenga proteinuria, es preeclampsia. Ya lo sabemos, le hemos quitado más porque lo demás nos hacía difícil. Y además, dentro de los datos de severidad ya no está la proteinuria, ¿no? Eso nos lo facilita mucho. Pero no es así, la enfermedad no empieza después de la semana 20, particularmente la enfermedad temprana empieza con eventos pregestacionales. Desde una predisposición genética, uno de los factores de riesgo que consideramos en el modelo es el que la mamá haya padecido preeclampsia. Pero no solo eso, si la mamá padece hipertensión previo al embarazo, si es nefrópata, si es lúpica, si padece síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, si tiene algunas otras de estas complicaciones, ya tiene una muy alta probabilidad. Estamos pensando entonces en preeclampsia desde antes de empezar el embarazo, en este modelo trifásico que proponemos nosotros. Después de que empezó el embarazo, se inicia una serie de procesos, iniciando con la adaptación inmunológica. Recuerden que el embarazo es un hemi-halo-injerto, es decir, 50% de los genes de la mamá son de ella, pero del feto en general, de todo el producto de la concepción, la placenta, el feto y las membranas, le pertenecen a la mamá, pero el 50% son paternos. Y esto implica un problema de adaptación inmunológica. Una de las principales teorías sobre el origen de la preeclampsia tiene que ver con la mala adaptación inmunológica, un cambio TH1-TH2, linfocitos, los más nuevos T reguladores extratímicos, que son los que parecen tener una gran importancia, ya que solo existen en mamíferos placentados, ¿no? Pero bueno, eso es así como mucho más complejo y fuera de esto. Pero esa parte es importante. Hay una placentación anormal, hay una isquemia placentaria y estrés oxidativo. Todo esto ocurre tempranamente, en la primera y segunda oleada de invasión del trofoblasto, que vamos a ver más adelante. Y esto va a llevar, ya para el segundo trimestre, a un desbalance entre los factores angiogénicos y antiangiogénicos. Los angiogénicos por una parte, bueno, aquí no aparece, pero los angiogénicos por una parte, vasodilatadores, los que generan hipotensión del embarazo, mientras los angiogénicos, los que generan hipertensión y todos los cambios. Se han probado todos estos. Los más importantes que conocemos actualmente que dan un papel importante es SFLT, factor soluble semejante a tirosina 1. Este factor soluble semejante a tirosina 1 es tan importante y tan trascendente que no había modelos de preeclampsia. Como saben, la preeclampsia es exclusiva del ser humano, del embarazo del ser humano. Y con SFLT se han podido hacer modelos animales de preeclampsia. Entonces, esto es importante, ¿no? Sabemos que juega un papel importante. Doglina particularmente en HELP o en estos estados graves. Pero todos estos, ¿no? Al final de cuentas todo termina en un daño endotelial, y la manifestación clínica es por hipertensión y proteinuria secundarias al daño endotelial. Entonces, la preeclampsia no empieza cuando la mujer está hipertensa, empieza desde antes. Este es el modelo de invasión de las arterias espirales. Normalmente las arterias espirales que se abren hacia el espacio intervelloso son invadidas por trofoblasto intra y extravelloso para recambiar tanto el endotelio como la muscular. Cuando esta invasión es completa, genera una arteria de grueso calibre y sin capacidad de respuesta a vasopresores. Es decir, tiene un modelo de alto flujo, alto volumen y baja resistencia. Cuando esta vellosidad no es invadida, cuando esta arteria espiral es invadida de manera incompleta, ya sea por el número de arterias invadidas o porque la invasión es incompleta, donde no se sustituye la muscular de la arteria espiral ni el endotelio, y entonces sí tiene respuesta y una capacidad de vasopresión que no tiene esta. Genera entonces un efecto isquémico sobre la vellosidad.
Este es el modelo de invasión, tanto intra como extravelloso, hacia las arterias espirales, por un lado extra y por el otro lado intravelloso, que van a generar además la producción de factores vasculares endovasculares trofoblásticos y que van a permitir este flujo de alto volumen y baja resistencia. Son modelos complejos pero muy bonitos que nos permiten entender cómo empieza lo que les decía: bajo flujo, alta resistencia, invasión, cambio de los miocitos, ¿verdad?, del endotelio por trofoblasto, alto flujo, baja resistencia. Un modelo muy complejo pero muy bonito que nos permite ver esto. Entonces, la invasión trofoblástica, primero lea la invasión trofoblástica 6 semanas, hasta antes de terminar el primer trimestre. Segundo lea entre las 16 y hasta las 24, cuando se prolonga demasiado, o antes de las 20. La invasión trofoblástica de las arterias espirales logra disminuir las resistencias y desaparece esta muesca protodiastólica y disminuye los índices de pulsatilidad. Un sistema de alto flujo en las espirales. Al final, las espirales son el final de la arteria uterina, y la arteria uterina invadida de manera, con espirales invadidas y de manera adecuada, nos permite ver una muy baja resistencia en la arteria uterina. Incluso no hay una separación clara entre la sístole y la diástole, a diferencia de cuando no hay esa invasión, que se muestra esta muesca protodiastólica y una diferencia muy grande entre la diástole y la sístole. Eso se puede ver en el ultrasonido, se hace fácilmente, tiene una capacidad diagnóstica de preeclampsia, refleja esta invasión trofoblástica, ¿verdad? Esa hipoperfusión, daño y hipoxia de perfusión, estrés oxidativo y mal desarrollo en el cerebro. Y esto pues es un daño mecánico intermitente que puede causar este problema. Entonces, la segunda fase o la segunda etapa de patogénesis de la preeclampsia ya es la respuesta materna, es la respuesta de la mamá ante estos factores angiogénicos, ante estas sustancias, ese daño endotelial. Inicialmente es adaptativa, como todos los cambios fisiológicos del embarazo, pero después se convierte en un daño sistémico y es cuando viene el síndrome de preeclampsia. ¿De acuerdo? Entonces se asocia con restricción porque esta falla en la invasión hace que la vellosidad sea más gruesa y que entonces haya un intercambio deficiente de nutrientes y de oxígeno. Este adecuado crecimiento es el que mejora esto. Y bueno, se han estudiado muchos. Los más importantes en este momento: factor de crecimiento placentario y factor de crecimiento vascular endotelial. También la proteína A asociada al embarazo de origen placentario son las que se han mostrado como unas de las más importantes en el desarrollo. Hay efectos o defectos en la remodelación, hay diferenciación en la invasión, deficiente invasión del trofoblasto, que ya les había comentado, ya me los voy a saltar estos, hipoperfusión, hipoxia de perfusión, estrés oxidativo. Los hallazgos pues, son estas anormalidades de las espirales, vasculogénesis vellosa disregulada, porque esto también ya se ha visto histopatológicamente que así funciona, está probado de todas las maneras. Entonces, conocemos bien un problema importante, conocemos las etapas latentes, no hay sintomatología generalmente en estos pacientes, y la historia natural nos permite ver que la preeclampsia es de inicio temprano, no es tan tardía. Ahora, conocemos la prueba, sí, ahorita la prueba vamos a hablar al final porque es la más importante. Se puede tratar la enfermedad, es aceptable para los pacientes, disponemos de los recursos, el tratamiento es adecuado y hay acuerdo sobre el tratamiento, veremos qué pasa. Se han analizado muchas cosas sobre prevención de preeclampsia. Entonces, dieta y suplementos, aceite de hígado de pescado, todo se ha usado y todo se ha probado. ¿Por qué? Porque contiene omega 3, ¿no?, DHA, EPA y otros lípidos que tratamos de prevenir. Bueno, ya hay restricciones, ya hay revisiones sistemáticas sobre la restricción de sangre. No se las quiten. La preeclampsia no es un problema del volumen, por el contrario, están depletadas de volumen las pacientes con preeclampsia, ¿no? Cuando hacen preeclampsia su volumen es menor que el de las pacientes no embarazadas. Quitarle la sal no les sirve de nada para prevenir preeclampsia. Magnesio, también se les daba magnesio. El magnesio
sirve, ¿no?, al tratamiento de la preeclampsia. Podría servir para la prevención de preeclampsia, no funciona. 2 ensayos clínicos aleatorizados, 472 pacientes, con un RR también muy bajito, que no permite sacar conclusiones. La vitamina C se ha utilizado, si el problema son el estrés oxidativo, hay que darles antioxidantes, vitamina C, vitamina A, no hay grandes diferencias, son estudios muy pequeñitos que no permiten encontrar riesgos, aparentemente disminuye, pero no funciona ya en los casos. Beta-miméticos se han probado, aparentemente funcionan, sin embargo ya para preeclampsia y para muerte perinatal los resultados son bastante malos, ¿no? Cruzan la unidad, y aunque vean, el intervalo de confianza es pequeño, y esto nos indica que fueron números bastante grandes los que se utilizaron y que no, 1128 pacientes. El cambio está aquí. La aspirina se ha estudiado desde los 80s, 90s. El gran problema y el gran inconveniente es que se les daba aspirina a todas, sin importar la edad gestacional, ¿no? Vean este ensayo clínico Dooley, ¿no?, Henderson, Smart, de 2008, 1081 pacientes de 16.396, 6% de incidencia en los casos contra 1.292 de 16.194, 7.8. No había una diferencia significativa, había una reducción del 17%. No hubo control por edad gestacional para el inicio de la preeclampsia y por eso no resultaba tan buena una reducción del 17%. No, previene muy poco, ¿no? La verdad. Pero este señor Bujol, doctor canadiense, publica en una revista pequeñita, Journal of Physicians and Gynecology de Canadá, en 2009, una revisión sistemática también, con pocas pacientes, pero tuvo una idea genial. Si la segunda oleada de invasión trofoblástica empieza a las 16 semanas, ¿qué tal que separamos a las pacientes que les damos aspirina antes de que inicie esta segunda oleada de invasión trofoblástica, es decir, antes de la semana 16, y probamos aquellas que les da después de la 16 y después de la 20? Y eso hizo, una revisión sistemática, muy chiquita, 9 ensayos clínicos aleatorizados, 1.317 pacientes, solo tuvo 2 estudios, 222 pacientes antes de las 22, a las 16 semanas, un estudio con 102 pacientes entre las 17 y las 19, y eso sí, muchísimos estudios después de la semana 20, todas seleccionadas por su alto riesgo de desarrollar preeclampsia y lesbianas. ¿Qué encontró el doctor Bujol? Que con 2 ensayos clínicos aleatorizados y 222 pacientes se pudo reducir la preeclampsia, de acuerdo a este ensayo, esta revisión sistemática, en 52%, ya a la mitad. Esto suena mucho mejor, ¿no? Y con números bastante buenos, ¿no? A pesar de ser pequeñito, su intervalo de confianza no era muy amplio y estaba muy lejos de él. En el peor de los casos reduce 32% la preeclampsia. Y un número necesario total muy bueno, de 5. 5 pacientes de alto riesgo le damos aspirina para prevenir una preeclampsia. Está excelente, es buenísimo eso, ¿no? Cuando lo hizo entre las 17 y 19 parecía reducir también de manera adecuada, sin embargo el intervalo de confianza era muy alto y pasaba del 1, y cuando lo hizo cuando analizó después de las 20 semanas, no lo hice porque no es original, analizó después de las 20 semanas con 1.317 pacientes, mucho más que las demás, la reducción seguía siendo mínima y además pasaba el intervalo de confianza. ¿Qué nos deja esto? Es que hay que pensar que la preeclampsia hay que darla antes de las 16, pero bueno, pues a partir de esto se generaron estudios. Esos son los números de él mismo, donde demostraba que antes de las 16 la reducción era significativa, entre las 16 y la 20 no, después de la 20 no servía, en general sí sirve. Estudio impresionante, 2017, donde se tamizan más de 25.000 pacientes para preeclampsia, con el modelo que les voy a presentar, de donde se obtienen aproximadamente 800 pacientes y en cada grupo, en el grupo de aspirina alrededor de 800, 798, 822 en placebo, y vean la incidencia. En el grupo determinado por este modelo de tamizaje de preeclampsia hubo una incidencia de 1.6% comparado con 4.3% en el placebo, ¿no? Una reducción del 62%, con un intervalo de confianza muy significativo, muy importante, ¿de acuerdo? Para la reducción de preeclampsia antes de las 37 semanas.
buenísimo, ¿no? Además fue de una metodología impecable. Entonces realmente la aspirina funciona, pero funciona antes de las 16 semanas. Esto es muy importante. Por eso la importancia de iniciar el tamizaje en primer trimestre. ¿De acuerdo? Revisiones sistemáticas han hecho, y todo el mundo estamos convencidos, en Estados Unidos, en Europa. Esta fue la más reciente y es 2018, ¿no? Robert, también participó Buyol y Nicolaides, pues, todo el mundo les... Antes de las 16 semanas, menos de 100 miligramos, la reducción sí fue importante, pero no estadísticamente significativa. Reduce 41%, pero pasa a la unidad, y aquí lo vemos en esta gráfica de árboles, ¿no? ¿Qué sucede cuando damos más de 100 miligramos antes de las 16 semanas? La reducción realmente es mayor, 63, 66%, 67%, estamos hablando 2/3 partes, ¿no?, de reducción, y además estadísticamente significativa. Antes de las 16, más de 100 miligramos de aspirina. ¿De acuerdo? En el peor de los casos reduce 43% la preeclampsia. Bastante bueno. Antes de las 16, menos de 100 después de las 16, perdón, menos de 100 miligramos, darles y no darles es lo mismo. Exactamente uno, ¿no? No funciona para nada. Después de las 16, más de 100 miligramos, parece reducir, pero no es estadísticamente. Y en global, antes y después de las 16, la reducción es mediocre y no es estadísticamente significativa. ¿Qué nos deja este ensayo, esta revisión sistemática, este metaanálisis? Hay que darles aspirina antes de las 16 semanas, más de 100 miligramos. Dosis ideal, 150 miligramos. Se considera dosis baja entre 80 y 160 miligramos. ¿De acuerdo? Ahí está. Antes de la semana 16 y más de 100 miligramos. Calcio. ¿El calcio funciona? Sí, es excelente, buenísimo, la reducción es significativa, ahí están los números, pero solo a la población de baja ingesta de calcio. Hay una discusión si los mexicanos comemos poco calcio, porque la tortilla está suplementada con hidróxido de calcio, o sea, con cal, pues, se prepara, se cose con cal y se le echa cal, y entonces se mucho calcio. El maíz no tiene calcio, pero la cal con la que se produce nos da mucho calcio, ¿no? Entonces no sabemos realmente, ahí sí le tocaría a los nutriólogos y epidemiólogos determinar si somos una población de baja ingesta de calcio en realidad o no, como nosotros pensamos que no lo somos porque comemos mucha tortilla. La reducción es significativa, pero solo sirve para la población de baja ingesta de calcio. En Estados Unidos, por ejemplo, dicen que no hay que darles calcio a las pacientes porque ellos son una población de alta ingesta. Entonces la política nacional de Estados Unidos es no calcio suplementario, no por razones de prevención de preeclampsia, sí por otra razón, porque a todas nada les dan, nada más que ellos les dan de todo, ¿no? Proteínas, calcio, vitaminas, todo, pero aún así no como una medida de prevención de preeclampsia. Se han probado otros recientemente, glicopeno, recientemente también para las pacientes de muy alto riesgo con antecedentes, el uso de heparina de bajo peso molecular, costosísimo. ¿Saben cuánto cuesta una ampolleta de Clexane? ¿No? Más de 300 pesos comercialmente, ¿no? Y eso barato, ¿no? Cuestan hasta más. Se han empleado también hoy en perspectiva el uso de algunos tratamientos contra las dislipidemias. También se han empleado las estatinas como profilácticos de preeclampsia. Esto tiene que cambiar y tiene que aceptarse, faltan muchos años de estudio porque también se ha mostrado que son seguras, pero no hay análisis realmente, ensayos clínicos aleatorizados muy buenos que demuestren, y además para qué grupos. Se los planteé, creo que está ahí en las diapositivas. Hay un modelo del Dr. Bashar, ¿no?, que dice, bueno, sí, este modelo es bueno y nos permite detectar las preeclampsias, pero también tenemos que tener modelos individualizados en donde veamos que el riesgo es metabólico, por ejemplo, más riesgo de diabetes. Recuerden que la diabetes también está asociada a preeclampsia.
más riesgo cardiovascular, hipertensión, problemas de nefropatía y otros. Inmunológico, enfermedades autoinmunes, ¿no? Y que se tratan de una manera distinta y que a cada una de ellas habría que darle profilaxis. Es una idea todavía, no hay todavía ningún protocolo de investigación experimental que demuestre esto, solo son teóricos y parecen funcionar, parece que van a tener futuro. Nos falta mucho, ¿no?, por desarrollar todavía de esta parte. Entonces, en este momento, lo que está comprobadísimo que podemos utilizar como un licopeno, ¿no?, que viene en el jitomate y que hay que freírlo porque el licopeno se pierde si es crudo, cuestiones particulares que se han estudiado, pero en realidad lo que está demostrado, hay números, hay evidencia científica, experimental, es aspirina. Todo el mundo, todas las recomendaciones de todos los países es aspirina a las pacientes de alto riesgo antes de la semana 16 y más de 100 miligramos como de los planes. En Estados Unidos sigue siendo la recomendación aspirina 80, ¿no? Se resisten a usar las cifras que no provienen de ellos, pero pues están demostradísimos. Después de eso, bueno, sí hay métodos intervenciones. Sí, una pregunta, ¿cómo llegamos aquí en México a la dosis de 150? La verdad es que nosotros no tenemos un estudio experimental sobre el uso de 150, sino ahorita el ASPRE, que son 800, bueno, no, en realidad pacientes seleccionan, sí, 800, sí, esa disminución tan importante, y los modelos de estas revisiones sistemáticas que en todo el mundo demuestran que el trasfondo biológico que da el doctor Buyol es esta resistencia individual a la aspirina, esta digamos, metabolismo acelerado de algunos pacientes que no prolongan el tiempo de coagulación de manera suficiente con 80 o 100 miligramos de aspirina. Es decir, se les da, por ejemplo, después de esta revisión sistemática que hizo el doctor Buyol, sacaron muchos estudios sobre cómo, a qué porcentaje de las pacientes podía prolongar el tiempo de coagulación la aspirina, y vieron que era un número reducido con menos de 100 miligramos. Con 80 había una resistencia a la aspirina mayor al 30%, que no se modificaba en absoluto el tiempo de coagulación. El efecto de la aspirina pues, es inhibir la agregación plaquetaria. Y la agregación plaquetaria se puede medir mediante el tiempo de coagulación, es simple de picarle el lóbulo de la oreja al dedo, ¿no?, y dejar que sangre para ver el tiempo. Y con eso se demostró que había una buena resistencia o una resistencia alta con menos de 100, y que arriba de 100 había resistencias mucho menores. Ellos probaron 150 y con 150 prácticamente no había mujeres. Incluso ya estudios de farmacogenómica que demostraban que con 150 era una dosis adecuada. Y también una recomendación que no viene en estos, darla por la noche, igual que como se previene el infarto, de la misma manera, por la noche, 150 por la noche. Bueno, el calcio funcionaba y funciona bastante bien, población de bajo riesgo, de alto riesgo, ¿no? Esos son los mensajes. Entonces, es tan eficiente, es tan buena, que todo el mundo lo recomienda. Ya les decía, Estados Unidos, incluso con sus diferencias, ¿no?, son los más renuentes, hablan que sí debe darse aspirina, porque en los ensayos se disminuye el índice de preeclampsia, los nacimientos pretérminos y otros, ¿no? Entonces, hay que prevenir y prevenir con todo. No solo para preeclampsia, sino para restricción del crecimiento intrauterino, para nacimientos pretérmino, y otros también funcionan. Restricción del crecimiento intrauterino también funciona, ¿no? Hay muchos estudios, metaanálisis, les decía, para prevenir no solo el desenlace de preeclampsia, sino muertes perinatales, ¿no? También para esto funciona, hay una reducción significativa para restricción del crecimiento antes de las 16 semanas, cuando se administra igual, de la misma manera, ¿no? Y hay varios. Muerte perinatal, restricción del crecimiento, preeclampsia, que llegan a ser significativos cuando se dan antes de las 16 semanas. Nacimiento pretérmino, ¿no? O sea, realmente es mucho lo que se puede prevenir, muchos costos que se pueden reducir. Les decía que había otros, heparina de bajo peso molecular, que parecen funcionar, que son altamente costosos. Y este modelo individualizado del doctor Bashar. Entonces, sabemos que la enfermedad es importante, que la podemos prevenir, ¿no? Ahora, ¿cómo y a quién? Entonces, una prueba que sea suficientemente buena, validada y reproducible, ahí es donde... pero bueno,
es adecuada, ¿verdad?, aceptable para la población y debe ser. Entonces, ¿qué se propuso el doctor Nicolás? La verdad es que el modelo es de él, de la Fundación de Medicina Fetal de Londres. Bueno, él trabaja también en el King's College como parte de su sistema. Y aquí lo comandó la doctora Leona Kuhn, que es de Hong Kong y todo. ¿Qué buscaban? Factores de riesgo solamente por historia clínica, en un análisis multivariado, y encontraron que con un índice de falsos positivos del 5%, la detección solo por historia clínica era del 37%. O sea, solo el 37% de las mujeres que van a desarrollar preeclampsia grave antes de las 37 semanas tienen factores de riesgo identificables por la historia clínica. Solo 28% de las que van a desarrollar después de las 34 semanas y solo 20% de las hipertensas gestacionales. Entonces la historia clínica es buena, es esencial, no podemos evitarlo, pero es muy limitada en la detección de problemas como la preeclampsia. ¿Qué fue considerado? Edad materna, índice de masa corporal, origen étnico, antecedente de preeclampsia en embarazos previos, historia familiar de preeclampsia, el padecer o no padecer hipertensión crónica, y obvio también el que se utilicen no inductores de la madurez de la ovulación, sino FIRTE, fecundación in vitro. ¿De acuerdo? Y estos son los números originales, como mostraron ser significativos estos, ¿verdad? Y bueno, también las arterias uterinas, de manera aislada, las arterias uterinas mejoraban este desempeño. Cuando se buscaban aisladamente y se buscaba preeclampsia antes de las 34 semanas, la arteria uterina parecía ser buena, pero limitada, ¿no? 33%, con un índice de falsos, un valor predictivo positivo del 14, ¿no? Eso sí, el RR bastante bueno, hasta de 9 en el caso de la preeclampsia antes de las 34 semanas, ¿no? Hay otros estudios más nuevos, también del grupo de Nicolaides, la doctora Kuhn, Plasencia en particular, y detectaron que la arteria uterina sola detectaba el 45.5% de las preeclampsias tempranas, ya un poco más que sin incluir a los factores de riesgo clínicos. Otros estudios semejantes andan ahí, cercanos al 50%, con una tasa de falsos positivos del 5%. Esto es importante, si nosotros aumentamos nuestros falsos positivos, podemos aumentar la detección. Si lo subimos al 10%, esto mejora. Estas son las prevalencias y las sensibilidades que pueden ir hasta el 90%, nadie se la cree, ¿no?, que sea tan alta, pero sí son importantes. Y la curva ROC muestra pues un desempeño suficiente, ¿no?, cuando es solo. Está arriba del 50%, no llega arriba del 80%, pero parece ser bueno, o mejor al menos que la historia clínica. Entonces, tenemos dos puntos: historia clínica, arterias uterinas. ¿Qué hay con la parte bioquímica? Pues es un punto importantísimo en el mecanismo fisiopatológico de la preeclampsia. Ya dijimos que está caracterizado por un desbalance entre angiogénicos y antiangiogénicos, y los niveles de angiogénicos son distintos en la enfermedad y en lo más importante, mucho antes del desarrollo de la misma. Así es que, ¿qué tal que los agregamos para ver si con esto podemos detectar el cáncer? Todos estos se han probado: factor de crecimiento básculo endotelial, placentario, factor semejante a tirosina 1, que en realidad es el receptor libre de estos dos, ¿no?, en sangre. La proteína A asociada al embarazo de origen plasmático, PP13, proteína plasmática 13, citatinas, muchas de ellas se han probado, pues se han visto en la fisiopatología y en estudios de proteómica, ¿verdad?, que pudieran ser. Entonces, en un modelo de detección donde se incluían varias cosas como estas, más la mediana de la presión arterial media, más los antecedentes, se vio que teóricamente la combinación de varios de estos podían detectar a un grupo alto de pacientes con preeclampsia. Además, lo más importante es que eran diferentes los niveles entre una y otra. Entonces, sumando los factores maternos, por ejemplo, para detección de preeclampsia, 33%, con un valor de falsos positivos del 10 hasta 46. Cuando a lo anterior se agregaba la papa sola, pues aumentaban, pero muy poco, el índice de pulsatividad de las arterias uterinas hasta 66%, pero cuando se agregaban estos factores maternos
más la presión arterial media, más el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, teóricamente se podían detectar hasta el 91% de las pacientes, con un índice de falsos positivos del 5% o bien un poquito menor de desempeño después de eso. Ya los estudios, estos eran los desempeños teóricos, y esto lo presentaba Nicolaides en un modelo importantísimo que es invertir la pirámide, la tensión de la pirámide. Entonces, los desempeños, pues buenísimos, ¿no? Pero realmente funciona como tal en la práctica. Ya en 2016, mucho tiempo después de esto que se planteó, ya ahora sí un modelo de predicción de preeclampsia, ya hecho experimentalmente y hecho en pacientes, tratando de probar esto, muestra estos desempeños. La detección de preeclampsia antes de las 32 semanas, 82%, con un índice de falsos positivos del 5%. Entre las 32 semanas y las 36 baja a 60%. Entre las 37 y 39 baja a 37%, y arriba de las 40 solo 27%. Pero, vean, comparado solo con historia clínica, 42% de detección en historia clínica antes de las 32, 34 entre 32 y 36, 31% entre 37 y 39, 21 más allá de las 40. Entonces sí funciona mucho mejor ya cuando se emplean los tres en un índice de falsos positivos del 5%. Pero vean cómo se desempeña con el 10%. 89% de detección antes de las 32, 71, 53, 70. Esto implica incluir 5% de la población más. Para nuestro país, que son más de 2 millones de nacimientos al año, significaría incluir en lugar de 100.000 a 200.000 pacientes. Entonces, bueno, tal vez los costos sean muy altos, pero la detección es muy buena. Bueno, y este modelo ya en revisiones sistemáticas, ¿verdad? Antes de que la predicción de preeclampsia pueda ser implementada clínicamente, se necesita mayor validación y calibración. O sea, hay gente que todavía dice que le falta, ¿no? Que el desempeño es bueno, pero que le falta. Un inconveniente también es los costos de atención, son muy altos. Y esto implica desde la capacitación. Todo el mundo se pregunta, bueno, yo le puedo medir uterinas, le puedo tomar la presión arterial media, y le puedo hacer la historia clínica, ¿verdad? Tenemos un laboratorio que nos procesa tanto la PAP-A como el factor de crecimiento placentario, pero ¿dónde calculo las probabilidades? Bueno, pues si se certifican, ustedes tienen acceso libre a esta base de datos, que es de Astraya, una empresa privada, pero que es dada gratis por la Fundación de Medicina Fetal a todos aquellos que se certifiquen. Además se certifican en primer trimestre, translucencia nucal, hacen el curso, lo aprueban, envían 3 fotos de translucencia nucal y gratis. Aprueban el curso, hacen el curso de preeclampsia, muy sencillo, teórico, les mandan 3 arterias uterinas bien medidas y les abren para que, porque esta se va abriendo por segmentos. No les permite calcular preeclampsia si no están certificados en preeclampsia. Pero si lo hacen, así les abre todo, y pueden usarla como base de datos para guardar y hacer investigación, y como base de datos, sobre todo y lo más importante, para generar un riesgo específico de las pacientes. Sería lo ideal, porque estarían certificándose y lo estarían haciendo de la forma en la que se hace en la fundación. Pero si no, entran a la página fetalmedicine.org y del lado izquierdo hay un banner que dice nuevas calculadoras, preeclampsia, nueva, ¿no? Ya utilizando los datos experimentales del que les presenté de 2016 o 2017, y ya les abres, y le ponen si es un embarazo único, si le ponen el LCR, el día, la fecha en la que lo examinan, las características maternas, ¿verdad? Su historia clínica de la paciente, si es primípara o multípara, la presión arterial media. Es más, si no le quieren calcular la presión arterial media, ustedes le dan por ahí el clic y ahí está, y les abre sistólica, diastólica, primera vez, segunda vez, brazo derecho, brazo izquierdo, y ya les da la media, ¿de acuerdo? Y la media de los dos brazos, la presión, el índice de pulsatilidad de la arteria uterina, la fecha,
y sí le pusieron. Si usted le pone que sí tienen PLGF y PAPA, entonces le aprietan que sí aquí y ya le ponen ya sea el múltiplo de la mediana o los datos crudos. Lo único que sí tienen que saber con qué equipo se realizó el cálculo, porque si varía entre los diferentes fabricantes, Crypto, Dexia, Roche, Immunolite, ¿no? Todas son distintas, Immunolite de Siemens. Entonces, bueno, sí hay que saberlo, pero al final ya están establecidos. Aquí ya también, por ahí viene la raza. En la raza le tienen que poner blanco, blanco, americano, hispano. Bien, nosotros pertenecemos a ese grupo, ya se enviaron datos a la fundación y por ejemplo, del instituto se le mandaron más de 1000 muestras y esas muestras las utilizaron y vieron que sí funciona, que no hay que corregir los valores, que funciona bien en nuestra población cuando le ponen blanco, no asiático ni nada. Eso es lo que les decía, moviendo el modelo personalizado de prevención de Bashar 2015 al DICEMI. Sí es bueno, hay que ver los riesgos incrementados, pero hay que determinar el perfil primario. El riesgo personal, ¿no? Pues por el modelo de Nicolaides, aspirina a dosis bajas. Pero si hay un riesgo placentario, pues aspirina a dosis bajas. Aquí podrían ser los de heparina de bajo peso molecular, cuando esto se demuestre. Cuando hay un riesgo cardiovascular, ¿verdad? Por hipertensión, por alguna otra enfermedad previa, además de la aspirina, manejo temprano de la hipertensión, esto es muy importante. Cuando el riesgo es protrombótico, porque hay trombofilias, además de la aspirina, se puede usar la pravastatina, la metformina y las heparinas de bajo peso molecular. Cuando el riesgo es metabólico, tal vez funcionen la anticoagulación, los folatos, la metformina también, ¿verdad? Entonces, son puntos importantes a considerar, pero que en este momento son solo teóricos y no experimentales. No hay evidencia que esto funcione. Entonces, finalmente, conocemos la enfermedad, conocemos la prueba y sabemos que se puede prevenir la enfermedad. Solo hay que hacer consideraciones económicas sobre los costos, ¿no? Y bueno, ahí es donde es más flaco la evidencia, porque pues sí, la verdad es que si se elevan. Este es muy reciente, acaba de aparecer ahorita en septiembre de 2019 en la revista de Obstetrics and Gynecology, y esta es muy bonita esta etapa, ¿no? Y dice, miren, si no les damos aspirina, de un total de 4,000, no, es que vienen los costos, no viene el total de pacientes, creo que son 100,000, perdón, 100,000, de 100,000 pacientes teóricas, Esto es un modelo teórico con un análisis de toma de decisiones. Entonces, teóricamente, si nosotros utilizamos 100,000 pacientes e incluimos, y no les damos aspirina, vamos a tener 4,234 casos de preeclampsia, 1,320 de preeclampsia pretérmino y 2,914 de preeclampsia al término. Es decir, no vamos a prevenir 762 casos de preeclampsia, y eso nos va a costar, bueno, nosotros no, porque nuestros costos son distintos, pero en Estados Unidos, donde se hizo el modelo, 38 millones, casi 39 millones de dólares. Es decir, excederá al modelo más barato en 18,000 millones de dólares. 18,000 millones para 100,000 pacientes. Si nosotros les hacemos todo el tamizaje que les presenté, bueno, el costo será mayor, dicen ellos. Sí se disminuirá el número de preeclampsias, porque definitivamente, y las que más inciden son las pretérmino, ¿verdad? Tendremos tan solo 308 más, pero ellos dicen, todavía hay más preeclampsias en estas que en estas. Según el modelo americano de detección solo por factores de riesgo, pues su desempeño es malísimo también, porque reduce muy poco, según ellos cuesta menos, ¿verdad? Y la mejor medida sería darle aspirina a todos. Según ellos es lo más barato, costaría 20,000 millones de dólares, reduciría considerablemente, porque tendrían 500 casos de preeclampsia pretérmino y no se reducen considerablemente de tasas de término. Esto no es verdad. Es un hecho que sí hay reducción de las de término, ¿verdad? Aunque puede ser muy pequeño, pero hay. Esto es un hecho que la reducción es mayor, sobre todo si se considera que sean 150 miligramos de aspirina en este modelo. Habría que considerar esto. Y esto es a costos además americanos, en un modelo donde son los obstetras, la alta especialización prima sobre el costo de atención en el primer nivel, ¿no? Habría que realmente,
echar a andar un modelo semejante para probarlo, ¿verdad? A mí me encantaría probar esta contra esta, que sería excelente, ¿no? Y podríamos ver para realmente si nuestra población funciona. Otra ventaja de esto es que no solo es darles aspirina y mandarlas a su casa, le damos aspirina y aquella que no se previno se va a morir en su casa porque ya no va a tener problema y la vamos a descuidar, que le estoy dando aspirina, no le va a dar preeclampsia, y eso no es cierto. A la paciente que ya ha sido detectada como de alto riesgo deberá de llevar un modelo de seguimiento específico en el segundo o en el tercer nivel de atención y no solo darle la aspirina, porque además el problema es que solo se previene preeclampsia, se vio en el ASPRE, en este estudio enorme del New England 2016, que si la paciente no cumple con el 90% de la toma de aspirina, la reducción de preeclampsia es mucho menor. Que las hipertensas crónicas no reducen preeclampsia de la misma manera que solo por antecedentes, índice de pulsatividad, obesidad y las demás, ¿no? Entonces el seguimiento no es generalizado, es individualizado. Y aplicar un modelo de tamizaje específico, de selección de pacientes por antecedentes, por arterias uterinas, por presión arterial media, por peso y talla, podría generar que cuidemos mucho más a estas pacientes y que entonces podríamos tener no solo disminución del número de preeclampsias, sino mejora de la morbilidad, mejora de la mortalidad y de otros problemas. Es lo que dicen los americanos. Ellos dicen no solo por historia clínica. Más allá de la historia clínica no está recomendado. Muy criticado porque pues, es muy moderado, muy limitado en un país con tantos recursos. Entonces, ¿cuándo está indicado? Primero, en todas las pacientes de manera ideal en el primer trimestre y todos los medios descritos después. Esa es mi sugerencia. Claro que ustedes pueden revisar más esta bibliografía y hacer su propio juicio, pero la verdad es que la mayoría de los médicos maternos fetales estamos realmente casados con el modelo de prevención de preeclampsia, porque nos hace una diferencia importantísima entre las que el seguimiento sobre todo de las personas, además de las clínicas. Pues con esto termino. Muchas gracias por su atención y abrimos